Como la Biblia nos enseña a vencer los pensamientos negativos, ¿te has sentido alguna vez prisionero de tus propios pensamientos? ¿Cómo sería tu vida si pudieras vencer cada pensamiento negativo que te atormenta? ¿Y si te dijera que en la Biblia se encuentra un secreto oculto, una poderosa verdad que puede liberarte de esos pensamientos que te quitan la paz y traen angustia a tu corazón? ¿Estarías dispuesto a descubrirlo? Sí, existe una llave espiritual que muy pocos conocen, pero que puede transformar tu mente, tu espíritu y toda tu realidad. Hoy vamos a desvelar juntos este secreto divino, un secreto que ha ayudado a miles de creyentes a llenar sus mentes de paz y esperanza, incluso en medio de las batallas más oscuras. ¿Sabías que lo que piensas define en gran parte quién eres y cómo vives? Por eso, los pensamientos negativos no solo son un obstáculo, son una trampa espiritual que busca alejarte de la paz de Dios. En este video te voy a revelar cómo. La palabra de Dios tiene el poder de ayudarte a identificar y vencer esos pensamientos que te paralizan, transformándolos en pensamientos que glorifiquen al Señor y te lleven a una vida plena en Cristo. Durante este viaje descubrirás pasos bíblicos claros, enseñanzas profundas y promesas divinas que Dios ha preparado para ti. Antes de comenzar, quiero invitarte a hacer algo muy importante. Comenta ahora mismo la frase, paz en Cristo, en los comentarios. Hacerlo no solo será un acto de fe, sino que también mostrará tu compromiso con esta enseñanza y ayudará a difundir este mensaje a muchas almas que lo necesitan. También te animo a dar me gusta a este video. Recuerda, cuando lo haces, YouTube muestra este contenido a más personas, y al hacerlo estás compartiendo la luz de la palabra de Dios. Si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Muchas personas encuentran en este canal un apoyo espiritual cuando no tienen cerca una iglesia o comunidad, así que tu suscripción es más que un clic. Es un paso de fe para seguir fortaleciéndote espiritualmente. Quiero que te quedes conmigo hasta el final, porque la penúltima enseñanza de este video puede ser la clave que necesitas para desbloquear una bendición en tu vida. ¿Estás listo para comenzar este viaje espiritual y descubrir lo que Dios quiere decirte hoy? Entonces, respira profundo, abre tu corazón y prepara tu Biblia, porque estamos a punto de desatar el poder transformador de la palabra de Dios en tu vida. La Biblia nos revela algo crucial. La batalla espiritual comienza en nuestra mente. En 2 Corintios 10:4-5 Pablo escribe, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta enseñanza nos muestra que no estamos luchando con simples pensamientos humanos. Los pensamientos negativos, esas voces internas que te dicen que no eres suficiente, que no podrás salir adelante o que Dios se ha olvidado de ti, no vienen de Dios. Estos pensamientos son parte de una guerra espiritual diseñada para debilitarte y alejarte de tu propósito en Cristo. Pero aquí está la buena noticia. Dios nos ha dado armas espirituales para vencer. Estas armas no son carnales, es decir, no podemos enfrentarlas con nuestra propia fuerza o sabiduría. Son armas poderosas en Dios, capaces de derribar fortalezas mentales que se han levantado contra la verdad divina. ¿Qué son esas fortalezas mentales? Las fortalezas son patrones de pensamiento que se establecen en nuestra mente y que nos mantienen atrapados en el miedo, la inseguridad o el pecado. Quizás te dices a ti mismo, siempre he sido así, no puedo cambiar, Dios no me escucha porque he fallado demasiado, mi vida no tiene propósito. Estos pensamientos no son verdades, son mentiras que el enemigo siembra en nuestra mente para desviarnos del plan de Dios. Pero la palabra nos enseña que podemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto significa que con la autoridad del Espíritu Santo podemos identificar cada mentira, exponerla a la luz de la verdad bíblica y reemplazarla con las promesas de Dios. ¿Cómo derribar esas fortalezas con la palabra de Dios? Primero, debemos reconocer los pensamientos negativos como lo que realmente son, un ataque espiritual. No puedes vencer lo que no reconoces. Por eso, el primer paso es estar alerta. Cada vez que un pensamiento te desanime, te haga sentir inútil o sin esperanza, detente y pregúntate, ¿esto viene de Dios o es una mentira del enemigo? Luego, debes confrontar ese pensamiento con la palabra. Por ejemplo, si el enemigo susurra, eres un fracaso, responde con Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si sientes que Dios no te escucha, declara Hebreos 13:5, nunca te dejaré ni te desampararé.
Si piensas que tu vida no tiene sentido, recuerda Jeremías 29.11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Cada vez que reemplazas una mentira con la verdad bíblica, estás derribando una fortaleza y estableciendo la autoridad de Cristo en tu mente. Tomar cautivo un pensamiento significa no permitir que permanezca libre en tu mente. Imagina que cada pensamiento es como un visitante que llega a tu casa. Algunos visitantes son bienvenidos, pero otros son intrusos. Los pensamientos negativos son intrusos espirituales. No puedes dejarlos entrar y hacer lo que quieran. Debes enfrentarlos de inmediato. ¿Cómo haces esto? A través de la oración y la proclamación de la palabra. Cada vez que identifiques un pensamiento negativo, haz una oración como esta: Señor, este pensamiento no viene de ti. Lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo. Declaro tu verdad sobre mi vida. Soy amado, soy perdonado, soy más que vencedor en Cristo. Amén. Repite esto tantas veces como sea necesario. La batalla de la mente no se gana de la noche a la mañana. Pero cada vez que tomas un pensamiento cautivo, estás entrenando tu mente para alinearse con la verdad de Dios. No estás solo en esta lucha. El Espíritu Santo es tu aliado más poderoso. Él te ayuda a discernir entre la verdad y las mentiras, te recuerda las promesas de Dios y te da la fortaleza para resistir los ataques del enemigo. En Juan 14.26, Jesús dijo: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Cuando te sientas abrumado por pensamientos negativos, invoca al Espíritu Santo, pídele que renueve tu mente, que te llene de su paz y que te muestre las áreas de tu vida donde necesitas cambiar tu forma de pensar. Permíteme compartirte algo. Yo también he enfrentado momentos en los que los pensamientos negativos intentaron dominarme, pero fue al aplicar estos principios bíblicos que encontré libertad. Cada vez que proclamaba la palabra de Dios, sentía como mi espíritu se fortalecía y la paz de Dios llenaba mi mente. Esa misma paz está disponible para ti hoy. Quiero que reflexiones sobre esto. Cada pensamiento negativo que permites en tu mente es como una semilla que puede crecer y dar fruto de angustia, depresión o desánimo. Pero cuando llenas tu mente con la palabra de Dios, siembra semillas de vida, esperanza y victoria. Tú decides qué semillas plantar. Antes de pasar al siguiente tópico, quiero que escribas en los comentarios: hoy llevo cautivo todo pensamiento negativo a la obediencia a Cristo. Al hacerlo, estarás declarando que eliges la verdad de Dios sobre las mentiras del enemigo. En el viaje para vencer los pensamientos negativos, hay una lección crucial que debemos aprender de Jesús mismo. ¿Cómo enfrentó la tentación en el desierto? Este relato que encontramos en Mateo 4 de enero de 11 no solo es un ejemplo de la resistencia de Jesús frente a las pruebas físicas, sino una poderosa lección de cómo vencer los ataques mentales del enemigo. En este pasaje, Jesús, después de haber sido bautizado, se retira al desierto para ayunar durante 40 días y 40 noches. En 1900, ese tiempo de vulnerabilidad física, el diablo se presenta para tentar a Jesús con 3 pruebas específicas. Cada una de estas tentaciones tiene una lección profunda sobre cómo los pensamientos negativos y las mentiras del enemigo intentan influir en nuestras vidas. El primer ataque del enemigo fue aprovechar la debilidad física de Jesús. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El diablo le sugiere que, si realmente es el Hijo de Dios, debería satisfacer su hambre de inmediato, usando su poder divino para cambiar las circunstancias. Este tipo de tentación no solo ataca el cuerpo, sino también la mente. Nos dice que busquemos soluciones rápidas para nuestros problemas, soluciones que a menudo van en contra de la voluntad de Dios. Nos invita a confiar en nuestra propia capacidad, en lugar de esperar y confiar en los tiempos perfectos de Dios. Jesús responde citando la Escritura: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Mateo 4.4. Jesús nos enseña que la verdadera satisfacción y sustento no provienen de las soluciones rápidas que nos ofrece el mundo, sino de la palabra de Dios. Este es un recordatorio vital para nosotros hoy. Cuando los pensamientos negativos nos llevan a buscar soluciones inmediatas para nuestra ansiedad, debemos regresar a la verdad de que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4.7. En la segunda tentación, el diablo lleva a Jesús al pináculo del templo y le dice: si eres el Hijo de Dios,
tírate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en las manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra. El enemigo le propone a Jesús que use su poder divino para impresionar a otros, para demostrar que realmente es el Hijo de Dios. Esta tentación es peligrosa porque toca la identidad y el ego de Jesús, y lo mismo ocurre con nosotros. Los pensamientos negativos a menudo surgen de la tentación de probar nuestro valor, de demostrar a los demás que somos capaces, que somos fuertes, que tenemos control sobre nuestras circunstancias, pero Jesús responde, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4.7. Aquí, Jesús nos enseña que la vida cristiana no consiste en hacer alarde de nuestra fe, ni probarle a los demás nuestra identidad en Cristo. Nuestra verdadera identidad se encuentra en Él, no en lo que los demás piensan o dicen. La lección es clara, los pensamientos negativos que nos empujan a buscar la validación de los demás, a competir o a probar nuestro valor, no provienen de Dios. La seguridad en nuestra identidad como hijos de Dios no necesita validación externa, sino que se basa en lo que Él ya ha hecho por nosotros. En la tercera tentación, el diablo lleva a Jesús a un monte alto y le muestra todos los reinos del mundo, ofreciéndole el poder sobre ellos a cambio de adorarlo. Todo esto te daré, si postrado me adoras. Esta tentación es la más insidiosa de todas, porque apela al deseo de obtener el éxito y la gloria de manera fácil. Es el mismo tipo de pensamiento que nos dice, si solo tuviera más dinero, más reconocimiento, más poder, entonces seré feliz. Este tipo de pensamiento es peligroso, porque nos desvía del propósito eterno que Dios tiene para nosotros y nos hace pensar que las bendiciones de Dios pueden comprarse o alcanzarse de manera rápida e indebida. Jesús responde firmemente, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. La de Mateo 4.10 Jesús nos muestra que nuestra adoración y devoción deben ser solo hacia Dios. Cualquier pensamiento que nos lleve a poner otras prioridades antes que a Dios, cualquier pensamiento que nos haga buscar atajos para alcanzar el éxito sin tener en cuenta su voluntad, es un pensamiento negativo que debemos rechazar inmediatamente. Al estudiar esta tentación, podemos aprender varias cosas cruciales para nuestra vida diaria. Los pensamientos negativos son ataques del enemigo. El enemigo utiliza nuestra vulnerabilidad para atacar nuestra fe y hacernos dudar de Dios. Jesús fue tentado en su debilidad física, emocional y espiritual, pero él nunca cedió. La palabra de Dios es nuestra respuesta. Cada vez que Jesús fue tentado, respondió con la Escritura. Esto nos enseña que cuando los pensamientos negativos nos atacan, debemos combatirlos con la verdad de la palabra de Dios. La obediencia a Dios nos libera. Jesús no cedió a las tentaciones porque su propósito era cumplir con la voluntad de su Padre. A través de la obediencia a Dios encontramos la verdadera paz, aplicación para nuestra vida. ¿Cómo enfrentamos nosotros los pensamientos negativos en nuestra vida diaria? Al igual que Jesús, necesitamos estar equipados con la palabra de Dios. Cada vez que un pensamiento negativo aparece en nuestra mente, necesitamos identificarlo, rechazarlo y reemplazarlo con lo que la Biblia dice sobre nosotros. Es fundamental que, cuando los pensamientos del enemigo intenten desanimarnos, sepamos qué responder, sabiendo que no estamos luchando contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales. Efesios 6.12. La victoria ya ha sido ganada por Cristo en la cruz, y nosotros solo debemos caminar en esa victoria, afirmándonos en su palabra y no en las mentiras del enemigo. Hoy, al igual que Jesús en el desierto, podemos enfrentar los ataques del enemigo con confianza, no importa cuán grandes sean las tentaciones o los pensamientos negativos que vengan. Sabemos que tenemos un Salvador que ya ha vencido, y en él tenemos la victoria. Uno de los principios más poderosos para vencer los pensamientos negativos es la renovación de nuestra mente. El apóstol Pablo, en Romanos 12.2, nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Esta enseñanza es clave para entender cómo podemos ganar la batalla contra nuestros pensamientos y vivir una vida victoriosa en Cristo. En Romanos 12.2, leemos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo nos da una de las claves más poderosas para vivir en victoria sobre los pensamientos negativos. Es un llamado a no dejarnos arrastrar por la mentalidad del mundo, sino a renovar nuestra manera de pensar de acuerdo con la voluntad de Dios. La mente humana, en su estado natural, está llena de pensamientos negativos.
Estos pensamientos son el resultado de nuestra naturaleza caída, de nuestras experiencias pasadas, de las influencias del mundo y de los ataques del enemigo. Vivimos en un mundo que constantemente nos bombardea con mensajes negativos, con pensamientos que nos dicen que no somos suficientes, que no podemos, que nunca cambiaremos. Sin embargo, Dios nos llama a algo diferente. Nos llama a renovar nuestra mente para que podamos ver las cosas como Él las ve, para que podamos conocer su voluntad perfecta para nuestras vidas. La renovación de la mente es un proceso continuo de cambiar nuestra forma de pensar, de rechazar las mentiras del enemigo y de aceptar la verdad de la palabra de Dios. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Meditar en la palabra de Dios. La principal herramienta para renovar nuestra mente es la palabra de Dios. Cuando meditamos en la Biblia, estamos permitiendo que la verdad de Dios reemplace nuestras mentiras internas. Jesús mismo usó la Escritura para rechazar las tentaciones del enemigo. Al igual que Él, nosotros debemos llenar nuestra mente con las promesas de Dios. En Salmo 119, 11, el salmista dice, «En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti». Este versículo nos muestra la importancia de almacenar la palabra de Dios en nuestro corazón, para que esté disponible cuando la necesitemos. Renunciar a los pensamientos negativos. La renovación de la mente también implica un acto consciente de rechazar los pensamientos negativos. Cuando lleguen pensamientos de temor, duda, inseguridad o desesperanza, debemos identificarlos como mentiras del enemigo y rechazarlos en el nombre de Jesús. En 2 Corintios 10, 5, Pablo nos dice que debemos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este versículo nos recuerda que nuestra batalla no es contra la carne, sino contra los pensamientos que se levantan en nuestra mente, y que debemos someternos a la obediencia de Cristo, llevando cada pensamiento bajo su control. Oración y en comunión con Dios. La oración es otro componente fundamental en la renovación de la mente. Al orar nos acercamos a Dios y le permitimos que transforme nuestro corazón y nuestra mente. La oración nos ayuda a alinearnos con la voluntad de Dios y a fortalecer nuestra fe. Al orar podemos pedirle a Dios que nos revele las áreas de nuestra vida en las que necesitamos renovar nuestra mente. Vivir en la verdad de nuestra identidad en Cristo. Muchas veces los pensamientos negativos provienen de una falta de comprensión de quiénes somos en Cristo. Si no entendemos nuestra identidad como hijos de Dios, es fácil que los pensamientos de condena y vergüenza nos ataquen. Pero la renovación de la mente implica recordar constantemente lo que la Biblia dice sobre nosotros. Que somos amados. 1 Juan 3.1. Que somos perdonados. 1 Juan 1.9. Que somos nuevos en Cristo. 2 Corintios 5.17. Que somos más que vencedores. Romanos 8.37. Cuando permitimos que nuestra mente sea renovada por la palabra de Dios, comenzamos a ver la vida de una manera diferente. Dejamos de enfocarnos en nuestros fracasos, limitaciones y debilidades. Y comenzamos a ver la obra perfecta de Dios en nosotros. La renovación de la mente nos permite caminar en la paz que Dios promete, sin ser arrastrados por la ansiedad o la desesperación. El apóstol Pablo nos recuerda en Filipenses 4.8 que debemos pensar en todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La mente renovada se enfoca en lo que es verdadero según la palabra de Dios, y no en lo que el mundo o el enemigo nos dicen. La renovación de la mente no solo cambia nuestros pensamientos, sino también nuestra vida entera. En Romanos 12.2 Pablo nos dice que la renovación de nuestra mente nos permitirá comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando comenzamos a pensar de acuerdo con la palabra de Dios, comenzamos a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La transformación es inevitable. Esta transformación no es algo que suceda de la noche a la mañana. Es un proceso que lleva tiempo, pero que tiene un impacto profundo en todos los aspectos de nuestra vida. Nuestros pensamientos, emociones, actitudes y acciones comienzan a alinearse con la verdad de Dios. La renovación de la mente nos permite vivir libres de las cadenas de los pensamientos negativos y de la influencia del enemigo. Nos ayuda a caminar en la victoria que ya hemos recibido en Cristo. Una de las claves para mantener nuestra mente renovada es el enfoque. En Filipenses 4.6.7 Pablo nos da una receta poderosa para enfrentar la ansiedad y los pensamientos negativos.
Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando enfrentemos pensamientos negativos, debemos llevarlos a Dios en oración, recordando sus promesas y su fidelidad. Al hacerlo, experimentaremos la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz protegerá nuestros corazones y nuestras mentes. La renovación de nuestra mente no es un acto pasivo. Es un esfuerzo constante por alinearnos con la voluntad de Dios. Al renovar nuestra mente, no solo venceremos los pensamientos negativos, sino que viviremos de acuerdo con la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Te invito a reflexionar sobre las áreas de tu vida en las que necesitas renovar tu mente. ¿Qué pensamientos negativos necesitas rechazar? ¿Cómo puedes comenzar a meditar más en la palabra de Dios y enfocarte en su verdad? Haz un compromiso hoy de renovar tu mente con la palabra de Dios y verás cómo tu vida será transformada. La renovación de la mente es un proceso vital para vivir en victoria. Es un recordatorio de que nuestra transformación comienza en el pensamiento y cuando cambiamos nuestra mentalidad, cambiamos nuestra vida. No permitas que los pensamientos negativos tomen el control. Renueva tu mente con la palabra de Dios y verás cómo tu vida refleja su poder transformador. La fe tiene un poder transformador que no solo cambia nuestra perspectiva, sino que también nos da autoridad sobre los pensamientos negativos que nos asedian constantemente. Jesús nos enseñó que si tenemos fe, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, seremos capaces de mover montañas. Esto nos da una idea poderosa de cómo la fe puede impactar nuestra mente y liberar nuestros pensamientos. En Mateo 17:20, Jesús responde a los discípulos que se sorprendieron por su falta de poder en algunas situaciones, y les dice, por vuestra poca fe. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Este versículo es una promesa de que la fe puede superar cualquier obstáculo, incluyendo los pensamientos negativos que constantemente intentan tomar el control de nuestra mente. La fe no es solo creer en Dios, sino tener una confianza profunda en su poder y en sus promesas. La fe es el antídoto contra la duda, el miedo y las mentiras que los pensamientos negativos nos dicen a diario. Para que la fe transforme nuestra mente, debemos entender que la fe no solo se refiere a creer en lo que Dios puede hacer en nuestro futuro, sino también a lo que Él ya ha hecho en nosotros, y a lo que Él dice acerca de nuestra identidad en Cristo. Cuando permitimos que la fe crezca en nuestro corazón, comenzamos a ver nuestras circunstancias y pensamientos desde una nueva perspectiva. La fe nos permite confiar en que Dios está obrando a pesar de las dificultades, a pesar de los pensamientos de desesperanza que nos llegan. Al tener fe en las promesas de Dios, podemos resistir los ataques del enemigo y rechazar los pensamientos que nos hacen sentir derrotados o inseguros. La fe nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas y que tenemos un Dios que nos ama y que ha vencido al mundo. Los pensamientos negativos surgen cuando nos enfocamos en las dificultades, en nuestras fallas pasadas o en los temores del futuro. Pero la fe, cuando es activada en nuestras vidas, comienza a mirar más allá de lo que vemos en el momento presente. La fe nos lleva a declarar lo que no vemos aún, pero lo creemos, porque sabemos que Dios es fiel. En Juan 5:7, Pablo nos recuerda que por fe andamos, no por vista. Esto es crucial para vencer los pensamientos negativos. Mientras que los pensamientos negativos suelen estar basados en lo que vemos y sentimos en el presente, la fe nos lleva a confiar en lo que Dios ha prometido, incluso si aún no lo hemos experimentado. 1. La fe nos permite ver con los ojos de Dios. Los pensamientos negativos tienden a enfocarse en lo que está mal en nuestras vidas, los problemas financieros, la enfermedad, los conflictos familiares, etc. Pero cuando caminamos por fe, comenzamos a ver con los ojos de Dios. Podemos ver las dificultades como oportunidades para que Él se glorifique. La fe nos permite ver que cada batalla que enfrentamos es una oportunidad para confiar más profundamente en su provisión y su fidelidad. Cuando le damos espacio a la fe, nuestros pensamientos empiezan a alinearse con las promesas de Dios. En lugar de pensar esto es demasiado difícil, comenzamos a decir, Dios es más grande que cualquier problema que enfrento. Esto no significa que ignoramos las dificultades, sino que las vemos desde una perspectiva celestial. 2. La fe nos permite rechazar las mentiras del enemigo. Los pensamientos negativos son a menudo mentiras que el enemigo pone en nuestra mente para hacernos dudar de la bondad de Dios.
El enemigo nos susurra que no somos suficientes, que nunca seremos felices, que Dios nos ha abandonado. Sin embargo, la fe tiene el poder de rechazar estas mentiras y reemplazarlas con la verdad de Dios. Cuando nos aferramos a la fe, podemos responder como Jesús hizo en el desierto. Escrito está, Mateo 4.4. Cada vez que el enemigo trae pensamientos negativos, podemos reemplazarlos con las promesas de Dios. La fe actúa como un escudo que nos protege de las mentiras del enemigo. En Efesios 6.16, Pablo nos enseña a tomar el escudo de la fe, con el cual podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe tiene el poder de apagar los dardos del enemigo, que a menudo vienen en forma de pensamientos negativos. La fe trae paz a nuestra mente. Uno de los resultados más hermosos de la fe es la paz que trae a nuestra mente. En Filipenses 4.6.7, Pablo nos exhorta a no estar afanosos por nada, sino que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y luego nos dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz que viene a través de la fe no es una paz superficial que depende de las circunstancias, sino una paz profunda que nos sostiene en medio de las tormentas de la vida. Cuando tenemos fe en Dios, nuestra mente se calma y nuestros pensamientos negativos pierden su poder. ¿Cómo fortalecer nuestra fe para vencer los pensamientos negativos? 1. Aliméntate de la palabra de Dios. La fe crece cuando escuchamos y meditamos en la palabra de Dios. En Romanos 10.17, Pablo dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando alimentamos nuestra mente con las Escrituras, nuestra fe se fortalece y los pensamientos negativos comienzan a desvanecerse. 2. Ora constantemente. La oración no solo nos conecta con Dios, sino que también fortalece nuestra fe. Al orar, expresamos nuestra confianza en que Dios tiene el control de nuestra vida y que Él es fiel para cumplir sus promesas. La oración es un medio a través del cual podemos entregar nuestros pensamientos negativos a Dios y pedirle que nos dé la fe para creer en lo que Él dice. 3. Recuerda los testimonios de Dios en tu vida. Cada vez que enfrentes pensamientos negativos, recuerda cómo Dios ha obrado en tu vida. Recuerda su fidelidad en el pasado. Si Dios lo hizo antes, Él lo hará nuevamente. En Apocalipsis 12.11, leemos que lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Cuando compartimos nuestros testimonios y recordamos las victorias pasadas, nuestra fe se fortalece y podemos enfrentar los pensamientos negativos con confianza. Finalmente, la fe no es algo que se activa solo en momentos de crisis. Es una herramienta diaria que necesitamos utilizar para vencer los pensamientos negativos y caminar en la libertad que Cristo nos dio. Jesús nos dijo que la fe del tamaño de un grano de mostaza es suficiente para mover montañas. No se trata de tener una fe grande, sino de usar la fe que ya tenemos, sin importar lo pequeña que sea, para ver la mano de Dios obrando en nuestra vida. Al ejercitar nuestra fe todos los días, permitimos que Dios transforme nuestros pensamientos y nos dé la victoria sobre cualquier pensamiento negativo que venga a nuestra mente. Con fe, nada es imposible, y los pensamientos negativos pierden su poder. La fe es la clave para vencer los pensamientos negativos. Nos da la autoridad para rechazar las mentiras del enemigo y reemplazarlas con la verdad de Dios. Nos da paz en medio de la tormenta y nos recuerda que, con Dios, nada es imposible. Te invito a que hoy actives tu fe en el poder de Dios para transformar tu mente y vencer cualquier pensamiento negativo. Uno de los momentos más tensos y aterradores en la vida de un creyente es cuando se encuentra en medio de un desierto mental. Este desierto es un lugar donde los pensamientos negativos pueden tomar el control y hacernos sentir que estamos atrapados sin salida. Si alguna vez te has sentido en una situación donde todo parece oscuro, cuando las respuestas parecen no llegar o cuando el miedo y la duda te rodean, este es el tipo de desierto del que quiero hablarte hoy. Este lugar es peligroso, pero a la vez es una oportunidad divina para que Dios obre en tu vida de maneras poderosas. En Éxodo 14 vemos a los israelitas enfrentando su propio desierto. Habían sido liberados de la esclavitud en Egipto, pero ahora se encontraban atrapados entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón, con ninguna salida aparente. Sus mentes estaban llenas de pensamientos negativos, llenos de dudas, miedos y desesperanza. ¿Por qué nos trajiste aquí para morir?, exclamaban. Éxodo 14:11. Ellos veían el mar como un obstáculo insuperable y pensaban que Dios los había abandonado.
Este relato es una clara representación de cómo nuestros pensamientos negativos pueden ser tan poderosos que nos impiden ver la verdad de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. En este pasaje, los israelitas se encontraban entre el mar y el ejército de Faraón, sin una solución visible. Esta es la imagen perfecta de cómo nos sentimos a veces cuando enfrentamos pensamientos negativos, atrapados, sin esperanza, sintiendo que estamos al borde de la desesperación. La mente se convierte en un desierto árido donde los pensamientos de miedo, duda y ansiedad parecen ser la única compañía. Sin embargo, este desierto es un lugar donde Dios quiere revelarse poderosamente. La mente humana, cuando no está puesta en las promesas de Dios, puede convertirse en un lugar lleno de pensamientos negativos que nos hacen creer que no hay salida, que estamos solos y que nunca vamos a encontrar la solución. Pero la lección que podemos aprender del pueblo de Israel en este momento es que, incluso cuando parece que todo está perdido, Dios está obrando en los detalles invisibles. Él tiene un plan que no siempre podemos ver, pero que se revela cuando tenemos la fe suficiente para seguir adelante. Los israelitas comenzaron a murmurar y quejarse porque pensaban que no había esperanza. Habían olvidado las maravillas que Dios ya había hecho por ellos. A pesar de que vieron cómo Dios había liberado a su pueblo de la esclavitud, en ese momento de dificultad se dejaron llevar por sus pensamientos negativos y el miedo. ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Has olvidado las maravillas que Dios ha hecho en tu vida en medio de las batallas de la mente? Este es un punto clave. El enemigo sabe que una de las maneras más efectivas de derrotarnos es atacando nuestra mente. Los pensamientos negativos vienen con la intención de distraernos de lo que Dios ha hecho por nosotros. En lugar de recordar las victorias pasadas, nos enfocamos en lo que no podemos controlar y nuestra mente se llena de dudas y temores. En ese momento de angustia, Moisés les recordó a los israelitas lo que Dios estaba a punto de hacer. Les dijo, no temáis. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más los veréis para siempre. Éxodo 14-13. Moisés estaba desafiando a la multitud a cambiar su enfoque. En lugar de seguir mirando al ejército que venía hacia ellos, les animó a mirar hacia el Dios que podía abrir el mar. Y, como bien sabemos, Dios obró un milagro, y abrió el mar, permitiendo que los israelitas cruzaran en seco uno de los grandes obstáculos que enfrentan las personas cuando están atrapadas en un desierto de pensamientos negativos, es la duda. La duda es la enemiga de la fe. Es imposible agradar a Dios sin fe. Hebreos 11-6. La duda nos hace ver las cosas a través de una lente distorsionada, nos hace pensar que las promesas de Dios no se aplican a nosotros, nos hace olvidar lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Pero lo que vimos en la historia de Éxodo 14 es que, a pesar de la duda y la desesperación de los israelitas, Dios no abandonó a su pueblo. Aunque ellos dudaron, Dios cumplió lo que había prometido. La clave aquí es que, aunque nuestra fe sea pequeña, Dios obra a través de ella. Así como Moisés desafió a los israelitas a mantenerse firmes, hoy Dios te está llamando a hacer lo mismo, a desafiar tus pensamientos negativos y a mantenerte firme en su promesa. En medio de tus luchas mentales, Dios está trabajando en tu favor. Él nunca te dejará ni te desamparará. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza a nuestra vida? Al enfrentar pensamientos negativos, debemos recordar que Dios está presente en medio de nuestras pruebas. No importa cuán grande sea el obstáculo, Él tiene un plan para liberarnos. La respuesta a nuestros pensamientos negativos no es simplemente ignorarlos, sino enfocarnos en la verdad de lo que Dios puede hacer. 1. Recuerda lo que Dios ha hecho por ti. La mente humana tiende a olvidar lo que ha pasado antes. Los israelitas se olvidaron de las plagas que Dios usó para liberarles, y en su mente se sintieron abandonados. Pero debemos aprender a recordar las veces en que Dios nos ha sacado de situaciones difíciles. Su fidelidad en el pasado es una garantía de que Él no nos abandonará ahora. 2. Cambia tu enfoque. Los israelitas estaban mirando al ejército, pero Moisés les dijo que miraran hacia la salvación de Dios. Cuando nos encontramos en un desierto mental, es vital que cambiemos nuestro enfoque de nuestros problemas hacia las promesas de Dios. La fe transforma nuestra perspectiva. 3. Mantén tu confianza en la promesa. Dios ya ha hecho promesas para nuestra vida, y aunque la situación parezca desesperada, Él nunca incumple su palabra. Su palabra es un refugio seguro donde podemos encontrar paz y consuelo. 4. Avanza, con fe, incluso cuando no ves la salida.
Los israelitas no sabían cómo Dios iba a abrir el mar, pero avanzaron con fe. Cuando estás en un desierto mental, avanzar con fe, aunque no veas el camino claro, te coloca en la posición correcta para que Dios actúe. Hoy quiero que te desafíes a salir de ese desierto de pensamientos negativos. En el momento en que te enfrentes a la duda, al miedo y a la desesperación, recuerda que Dios tiene el control. Él está obrando en lo invisible, preparando una salida que solo Él puede abrir. No permitas que los pensamientos negativos te derroten. En lugar de ello, pon tu fe en acción. Recuerda lo que Dios ha hecho por ti y avanza con confianza, sabiendo que Él tiene una salida para ti. En los momentos más oscuros de nuestra vida, cuando los pensamientos negativos nos bombardean y parece que estamos a punto de sucumbir, hay un lugar al que podemos acudir para encontrar victoria, la mente de Cristo. Este es un concepto profundo y poderoso que no solo transforma la manera en la que pensamos, sino que también nos da las armas espirituales para vencer esos pensamientos oscuros que buscan desbordarnos. Hoy vamos a ver cómo la Biblia nos enseña a tener la mente de Cristo y a usarla para conquistar nuestros pensamientos negativos. En Filipenses 4.8.9, Pablo nos da una poderosa instrucción para cambiar nuestra manera de pensar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Este pasaje tiene un mensaje claro. Debemos enfocar nuestra mente en todo lo que es bueno, honesto, justo, puro y amable. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? La respuesta está en la relación entre nuestros pensamientos y el poder transformador de Cristo. El apóstol Pablo nos exhorta a llenar nuestra mente con pensamientos que reflejan la naturaleza de Cristo. ¿Por qué es esto tan importante? Porque nuestros pensamientos afectan profundamente nuestra realidad. Lo que pensamos influye directamente en lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos. Y si nuestros pensamientos están dominados por la negatividad, la duda y el miedo, nuestras acciones y emociones también se verán afectadas. Pero la buena noticia es que podemos elegir cambiar nuestra manera de pensar. Podemos adoptar la mente de Cristo, y al hacerlo, tener acceso a una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Cuando permitimos que la mente de Cristo gobierne nuestros pensamientos, encontramos la capacidad para superar la oscuridad de los pensamientos negativos. La mente de Cristo no es solo una mentalidad de optimismo, sino una mentalidad de victoria. Es una mentalidad que se basa en las promesas de Dios, una que nos recuerda que nada es imposible para Él, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Romanos 8:37. Y que la paz de Dios guardará nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Esto no es solo una teoría, es una realidad espiritual que transforma nuestra vida cotidiana. En nuestra vida diaria, los pensamientos negativos tienen el poder de influir no solo en nuestras emociones, sino también en nuestra percepción de la realidad. Los pensamientos de derrota, de inseguridad, de dolor y angustia nos arrastran hacia un estado de desesperación. Pero al igual que una mente llena de pensamientos negativos puede sumergirnos en la oscuridad, una mente llena de pensamientos basados en la verdad de la palabra de Dios puede iluminarnos y darnos la fuerza para enfrentar cualquier desafío. Jesucristo nos dio un ejemplo perfecto de cómo conquistar nuestros pensamientos. En Mateo 4, cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, cada vez que el enemigo trataba de plantar pensamientos negativos en su mente, Jesús respondía con la palabra de Dios. Él no dejó que los pensamientos de duda, tentación o desesperanza dominaran su mente, sino que reafirmó la verdad de las Escrituras. La victoria sobre los pensamientos negativos se encuentra en tomar autoridad sobre ellos con la palabra de Dios. Del mismo modo, en Filipenses 4:8-9, Pablo nos invita a llenarnos de pensamientos positivos, no solo como un acto de voluntad, sino como un acto de obediencia a la verdad que Cristo nos ha revelado. Cuando adoptamos este enfoque, la paz de Dios, que es el antídoto perfecto contra los pensamientos negativos, comienza a llenar nuestro corazón y nuestra mente. Uno de los principales frutos de una mente negativa es la ansiedad. Cuando nuestros pensamientos se centran en lo que puede salir mal, en los problemas que enfrentamos, en las dificultades del día a día, la ansiedad se apodera de nosotros. Pero la Escritura nos da una clave importante para vencer la ansiedad, la oración y la acción de gracias.
En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos dice, por nada estéis afanosos, sino que en todo mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí vemos un principio crucial. La clave para liberar nuestra mente de la ansiedad es llevar nuestras preocupaciones a Dios en oración, con un corazón lleno de gratitud. Es fácil caer en la trampa de preocuparnos por todo lo que está fuera de nuestro control, pero la Biblia nos llama a entregarlo todo a Dios. Cuando lo hacemos, Él nos da su paz. Esta paz no es una paz que el mundo puede ofrecer, sino una paz sobrenatural que guarda nuestros pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Es imposible experimentar la paz de Dios si no practicamos el acto de confiar plenamente en Él. Cuando nos enfrentamos a pensamientos negativos y nos sentimos abrumados, debemos elegir enfocar nuestra mente en las promesas de Dios y confiar en su fidelidad. El proceso de vencer los pensamientos negativos no ocurre de la noche a la mañana. La Escritura nos enseña que debemos renovar nuestra mente constantemente. En Romanos 12.2, Pablo nos instruye, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto significa que, aunque los pensamientos negativos puedan surgir, tenemos la capacidad de tomarlos cautivos y renovarlos con la verdad de la palabra de Dios. Renovar nuestra mente es un proceso continuo. Todos los días debemos decidir alinearnos con las verdades que Dios nos ha revelado. Cada vez que un pensamiento negativo surja, podemos reemplazarlo por un pensamiento que esté basado en la verdad de las Escrituras. En resumen, los pensamientos negativos son una de las batallas más grandes que enfrentamos en nuestra vida cristiana. Sin embargo, tenemos una poderosa herramienta a nuestra disposición, la mente de Cristo. Cuando permitimos que la mente de Cristo gobierne nuestros pensamientos, encontramos paz, victoria y una nueva perspectiva sobre nuestras circunstancias. Hoy, te desafío a que renueves tu mente. No permitas que los pensamientos negativos controlen tu vida. En lugar de eso, elige enfocar tu mente en todo lo que es bueno, justo, puro y amable. Llenando tu mente con la palabra de Dios, verás cómo su paz y victoria comienzan a manifestarse en tu vida. Recuerda que en Cristo ya somos más que vencedores, y su paz guardará tus pensamientos y corazones. Escribe en los comentarios, hoy elijo tener la mente de Cristo. Hermanos y hermanas, nos encontramos en un punto crucial de este viaje. Hemos hablado de cómo la mente de Cristo puede transformar nuestros pensamientos negativos, cómo la paz de Dios puede llenar nuestras vidas y proteger nuestras mentes, y cómo podemos renovar nuestros pensamientos a través de la palabra de Dios. Pero ahora debemos abordar una verdad esencial, la fe. La fe no es solo creer que Dios existe, sino creer en todo lo que Él ha prometido y en todo lo que Él es capaz de hacer. Enfrentamos pensamientos negativos y momentos de desesperación, pero cuando ejercemos la fe, que se basa en la confianza en Dios, podemos superar cualquier obstáculo. La fe es un arma poderosa contra los pensamientos que nos sumergen en la ansiedad y el miedo. Es por la fe que podemos caminar por encima de nuestros pensamientos negativos, no porque somos fuertes, sino porque tenemos un Dios fuerte. En este bloque, vamos a explorar cómo la fe genuina nos capacita para vencer esos pensamientos oscuros. En Hebreos 11, 1, 6, se nos da una descripción esencial de la fe. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué significa realmente tener fe? La fe verdadera es una certeza profunda en lo que no podemos ver, es creer en la promesa de Dios a pesar de las circunstancias que nos rodean. Cuando enfrentamos pensamientos negativos, nuestra fe nos recuerda que las promesas de Dios no dependen de nuestras percepciones o emociones, sino de su fidelidad eterna. En 1 Juan 5, 4 se nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esto es un recordatorio de que la fe en Cristo es nuestra victoria sobre todo lo que este mundo y el enemigo intentan usar para derrumbarnos. ¿Sabes qué implica esto? Significa que no estamos destinados a ser derrotados por nuestros pensamientos negativos. Tenemos una victoria asegurada en Cristo si confiamos en Él con fe genuina.
La fe que vence los pensamientos negativos no es una fe pasiva, sino una fe activa que se levanta en medio de la tormenta, que desafía lo que vemos y sentimos, y declara la verdad de lo que Dios ha dicho. La fe nos permite caminar por encima de las aguas del miedo y la ansiedad, confiando en que el Señor está con nosotros, guiándonos y sosteniéndonos. La Biblia está llena de ejemplos de personas que, a pesar de enfrentar grandes desafíos y pensamientos de derrota, respondieron con fe. Tomemos como ejemplo a Abraham, quien es conocido como el padre de la fe. En Romanos 4, 18 a 21, vemos cómo, a pesar de ser un hombre anciano y tener una esposa estéril, Abraham creyó en la promesa de Dios de que sería el padre de muchas naciones. A pesar de lo que veía en sus ojos, Abraham no permitió que los pensamientos negativos gobernaran su vida. Él se aferró a la promesa de Dios y su fe lo llevó a la obediencia, superando las circunstancias visibles. De la misma manera, cada vez que enfrentamos pensamientos de fracaso o desánimo, debemos aferrarnos a las promesas de Dios. Estos pensamientos negativos pueden llegar con fuerza, pero nuestra respuesta debe ser una respuesta de fe activa. Es un acto de confianza en Dios. Y cada vez que elegimos creer en lo que Dios ha dicho, los pensamientos negativos pierden su poder sobre nosotros. La fe también es lo que nos mantiene firmes cuando los pensamientos de duda intentan infiltrarse. Todos hemos tenido momentos de incertidumbre, cuando la mente parece bombardearnos con preguntas como, ¿realmente Dios me ayudará? ¿Acaso soy digno de recibir lo que Él promete? ¿Por qué estoy pasando por esto si amo a Dios? Estas son dudas que vienen directamente del enemigo, que busca sembrar desconfianza en el corazón del creyente. Pero la fe que vence, duda, es una fe que no se basa en nuestras circunstancias, sino en quién es Dios. Hebreos 11.6 dice que, sin fe es imposible agradar a Dios. Esto significa que Dios se complace cuando confiamos en Él a pesar de no ver la solución inmediata. Él quiere que confiemos en su fidelidad, incluso cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Esta es la fe que desafía nuestros pensamientos negativos y nos mantiene firmes en la esperanza de que Dios cumplirá su propósito. Lo que pensamos y lo que creemos están profundamente conectados. Si nuestros pensamientos se enfocan en lo que el mundo dice sobre nosotros, en nuestras debilidades y en nuestras fallas, nuestra mente será cautiva de esos pensamientos negativos. Pero cuando nuestra fe se alimenta de la palabra de Dios, nuestros pensamientos comienzan a alinearse con la verdad divina. Romanos 12.2 nos exhorta a no conformarnos a este siglo, sino a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Esta renovación de la mente solo es posible cuando permitimos que la fe en Cristo nos transforme. La fe nos da una nueva perspectiva, una forma de pensar que está en sintonía con lo que Dios dice acerca de nosotros. Y cuando nuestros pensamientos se alinean con la verdad de Dios, los pensamientos negativos pierden su poder. Es importante entender que la fe no es solo un sentimiento. La verdadera fe se manifiesta en acción. ¿Qué significa esto? Que cuando enfrentamos pensamientos negativos no debemos simplemente esperar que desaparezcan por sí solos. Debemos tomar acción en fe, declarando la palabra de Dios sobre nuestras vidas y situaciones. La fe activa es la que ora, la que declara las promesas de Dios, la que actúa en obediencia a lo que Él ha dicho. En 2 Corintios 10.5 se nos instruye a derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es tomar control de nuestros pensamientos con la fe, haciendo que cada pensamiento se alinee con lo que Dios dice. Es una batalla, pero la victoria es nuestra si caminamos en fe. Hermanos, si estamos luchando contra pensamientos negativos, lo primero que debemos hacer es fortalecer nuestra fe en Cristo. La fe nos da la fuerza para enfrentarnos a cualquier batalla mental, porque sabemos que no estamos luchando solos. Jesús ya ha vencido al mundo, y nosotros somos más que vencedores en Él. Romanos 8.37 Hoy te animo a declarar en tu vida. Yo elijo caminar en la fe de Cristo. Mis pensamientos negativos no tienen poder sobre mí, porque mi fe está firmemente fundada en las promesas de Dios. La fe es el antídoto divino para cualquier pensamiento negativo que intente tomar control de tu mente. Escribe en los comentarios, mi fe en Cristo es más fuerte que mis pensamientos negativos. Hermanos y hermanas, hemos recorrido un viaje maravilloso hasta aquí, hablando de cómo la fe vence los pensamientos negativos, y cómo podemos renovar nuestra mente con la verdad de la palabra de Dios. Ahora, llegamos a un punto que es fundamental para la vida cristiana, el ayuno y la oración.
Si bien es cierto que la fe es la base para superar la negatividad en nuestra mente, el ayuno y la oración son las prácticas espirituales que nos permiten fortalecer esa fe, restaurar nuestra paz y obtener la claridad que necesitamos para vivir, conforme a la voluntad de Dios. En Mateo 17, 21, Jesús dijo a sus discípulos, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Esto nos enseña que, en ciertos momentos de nuestras vidas, la lucha contra los pensamientos negativos y las situaciones que parecen desbordarnos requiere un esfuerzo extra, una consagración más profunda. En este bloque, quiero hablar de cómo el ayuno y la oración no solo nos ayudan a enfrentar las pruebas, sino que son herramientas poderosas para transformar nuestra mente y permitirnos vivir en victoria sobre los pensamientos que nos asedian. A medida que profundizamos en este tema, quiero que pienses en cómo estas dos disciplinas pueden ser el catalizador para la renovación de tu mente y el fortalecimiento de tu espíritu. El ayuno no se trata solo de abstenerse de alimentos, sino de un acto de humillación y entrega ante Dios. En los momentos en que sentimos que nuestros pensamientos negativos están ganando terreno, es un buen momento para recurrir al ayuno, ya que nos ayuda a quebrantar nuestra carne y enfocarnos en el espíritu. La carne o nuestra naturaleza humana tiende a estar llena de miedos, dudas y pensamientos negativos. Sin embargo, cuando ayunamos, estamos dejando de lado lo que la carne desea para alinearnos más estrechamente con lo que el Espíritu Santo quiere revelar a nuestra vida. En el ayuno nos apartamos de las distracciones del mundo y de nuestras propias necesidades físicas para centrarnos en la presencia de Dios. Este acto de humillación ante Él tiene un impacto directo sobre nuestra mente, ya que nos permite tener claridad y fortalecer nuestra fe. El ayuno es una manera de decirle a Dios, estoy dispuesto a sacrificar lo que sea necesario para tener más de ti y menos de mí en esos momentos. El Espíritu Santo trabaja profundamente en nosotros, transformando nuestras mentes y nuestro corazón. Jesús mismo pasó 40 días de ayuno en el desierto, enfrentándose a la tentación y al ataque del enemigo. Y, como Él, nosotros también podemos experimentar la fuerza de la victoria sobre nuestras batallas mentales al apartarnos para dedicar tiempo exclusivo en ayuno y oración. En de Corintios 5 de abril de 10 se nos recuerda que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cuando ayunamos, esa fortaleza que nos mantiene atrapados en pensamientos negativos se derrumba, permitiendo que la verdad de Dios se haga evidente en nuestra mente. Si el ayuno nos permite humillar nuestra carne, la oración es el medio por el cual nos conectamos directamente con el corazón de Dios. Jesús mismo dedicó mucho tiempo a orar, a menudo en solitario, buscando la dirección del Padre antes de tomar decisiones cruciales. Lucas 5.16. La oración no solo nos ayuda a pedir por nuestras necesidades, sino que también nos revela la paz de Dios que trasciende todo entendimiento. Filipenses 4.6.7. Cuando oramos, hablamos con Dios, y al hacerlo, su paz inunda nuestros corazones y nuestras mentes. Los pensamientos negativos tienden a desbordarnos cuando nos desconectamos de Dios, pero en la oración somos recordados de su soberanía y amor, lo que disipa la ansiedad. En momentos de gran dificultad, la oración también nos permite dejar nuestras cargas en las manos de Dios, confiando en que Él está trabajando en nosotros y por nosotros. La oración también nos llama a la acción. Es a través de la oración que somos guiados por el Espíritu Santo y recibimos dirección en cuanto a cómo debemos actuar frente a las situaciones que nos generan ansiedad. En Mateo 7.7 Jesús nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Este versículo es una promesa de que cuando buscamos a Dios en oración, Él nos responde. Y en su respuesta encontramos consuelo, dirección y paz para nuestras almas. La oración es un refugio para aquellos que luchan con pensamientos negativos, porque nos conecta con el poder divino de Dios para transformar nuestra realidad. Ahora bien, la combinación de ayuno y oración es la clave para desbloquear la verdadera victoria espiritual en nuestras vidas. Jesús enseñó a sus discípulos que, cuando enfrentamos batallas difíciles, necesitamos de ambos para ver un cambio real y duradero. En Marcos 9.29, cuando los discípulos no pudieron expulsar a un demonio, Jesús les explicó que este tipo de lucha espiritual solo se gana con oración y ayuno. Esto significa que cuando los pensamientos negativos persisten, cuando la ansiedad o el miedo se apoderan de nuestra mente, debemos dedicar tiempo a orar y ayunar, buscando la intervención directa de Dios.
En este tiempo de oración y ayuno, podemos hacer un examen profundo de nuestras vidas, pidiendo al Señor que revele cualquier área de nuestra mente que necesite ser restaurada y alineada con su verdad. En Donos Crónicas 23.4, vemos como el rey Josafat, al enfrentar una gran amenaza, proclamó un ayuno para todo el pueblo de Israel. Ellos se unieron en oración, buscando a Dios con un corazón sincero y arrepentido. Como resultado, Dios les dio victoria sobre sus enemigos, no por su propia fuerza, sino por la intervención divina. Esto muestra que cuando ayunamos y oramos con fe, Dios nos da la victoria, no solo en las circunstancias externas, sino también en la renovación de nuestra mente y corazón. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este poderoso estudio sobre cómo vencer los pensamientos negativos con la ayuda de la Biblia y las prácticas espirituales que transforman nuestra mente y nuestra vida. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte de corazón porque muy pocas personas tienen el compromiso de permanecer hasta el final en un viaje tan profundo y transformador como este. Has dedicado tu tiempo y tu corazón a conocer la verdad de Dios, y eso es un testimonio de tu deseo de vivir conforme a su voluntad y de experimentar la renovación que solo Él puede dar. Qué bendición es saber que personas como tú están buscando con ansias la transformación divina. Pero antes de que concluyamos, quiero que reflexiones sobre todo lo que has aprendido en este video. Cada principio, cada pasaje, cada paso, en la oración, el ayuno y la meditación de la palabra de Dios, tiene el poder de cambiar radicalmente tu vida, si lo tomas y lo aplicas con fe. Quiero que hoy tomes una decisión firme, una decisión que marcará la diferencia no solo en este día, sino en tu vida entera. La renovación de tu mente es posible, pero depende de ti poner en práctica los principios que Dios nos ha revelado. Como hemos visto, la renovación de la mente es la clave para superar la batalla contra los pensamientos negativos, y no hay un solo paso que puedas tomar sin la ayuda de Dios. Por eso te invito a que sigas confiando en su poder, en su gracia y en su dirección. No estás solo en esta batalla. Dios está contigo, guiándote y fortaleciéndote en cada paso del camino. Ahora bien, quiero invitarte a comprometerte aún más con tu fe. Esta es la parte en la que tú puedes hacer una diferencia. Si has encontrado en este estudio algo que ha tocado tu corazón, algo que has sentido como una verdad revelada, te animo a que lo compartas. No te quedes con esta revelación solo para ti. Difundir la palabra de Dios es un acto de obediencia, y la gran comisión que Jesús nos dio no es solo para aquellos que predican desde los púlpitos, sino también para cada uno de nosotros que tiene la bendición de conocer su verdad. Si este contenido ha sido de bendición para tu vida, te invito a darle me gusta y a suscribirte al canal. Si aún no lo has hecho, te insto a suscribirte ahora. ¿Por qué? Porque al suscribirte estás permitiendo que más personas tengan acceso a estos mensajes que pueden cambiar su vida. Es como sembrar una semilla en el reino de Dios que puede dar frutos eternos. Y al dar me gusta estás ayudando a que más personas lleguen a este contenido y lo experimenten por medio de las recomendaciones de YouTube. Es una manera de compartir la luz que has recibido, no solo con tus amigos y familiares, sino con el mundo entero. Quiero que pienses en esto. Cada vez que tú comentas, das me gusta o compartes un video, estás participando activamente en la obra de Dios, siendo un instrumento para que su mensaje llegue a aquellos que más lo necesitan. Así como los discípulos de Jesús fueron enviados a predicar las buenas nuevas, nosotros también somos llamados a hacer lo mismo mediante los medios digitales. No subestimes el impacto que tu participación puede tener en la vida de otro ser humano. Hazme saber en los comentarios si estás comprometido a renovar tu mente y tu vida, compartiendo lo que has aprendido hoy. Deja un comentario como paz en Cristo, o si lo prefieres, comparte algo más personal, algo que Dios ha hablado a tu corazón durante este estudio. Al hacerlo, estarás mostrando tu fe y tu compromiso con lo que has aprendido. Recuerda que la participación activa en este canal no solo fortalece tu fe, sino que también está ayudando a otros a recibir esa misma esperanza y revelación. Ahora quiero hablarte de la importancia de compartir este video con otros. Imagínate por un momento que cada persona que ve este video lo comparte con al menos una persona más. Si esa persona también siente que Dios le ha hablado, lo comparte con otra, y esa persona con otra, el mensaje de la renovación y la transformación de nuestra mente se esparciría como un fuego incontrolable. No subestimes lo que un solo clic de compartir puede hacer en la vida de alguien. Cuando compartes este video, estás haciendo mucho más que solo enviar un enlace. Estás difundiendo la esperanza.
Estás tomando parte en una obra eterna, llevando la verdad del Evangelio a aquellos que quizás no tienen acceso a un mensaje como este. Estás siendo un canal de bendición. No dejes de compartir la palabra de Dios. No lo hagas solo por ti, sino por aquellos que necesitan escuchar lo que tú has escuchado. Tu simple acción de compartir podría cambiar vidas. Y si aún no te has suscrito, déjame decirte esto. No dejes pasar la oportunidad de ser parte de este canal, de ser parte de esta comunidad de creyentes que se está edificando. Al suscribirte estás invirtiendo en tu propio crecimiento espiritual. Cada video es una semilla de fe que se siembra en tu vida. Te lo aseguro, en cada enseñanza encontrarás algo que te ayudará a crecer y a mantener viva tu llama espiritual. Pero si no te suscribes, lo estarías perdiendo. Y no quiero que eso te pase. Imagínate por un momento que el fuego de Dios está encendido en tu corazón, pero si no mantienes ese fuego alimentado, se apagará. Cada video que veas, cada estudio que sigas, es como añadir leña a ese fuego. No dejes que la llama de tu fe se apague. Suscríbete y mantén tu corazón ardiendo con la palabra de Dios. Antes de que te vayas, quiero que tomes un momento para estar en la presencia de Dios. La música que acompaña este video tiene un propósito, ayudarte a conectar con la paz de Cristo. No la pases por alto, no la pausas. Quédate con nosotros un momento más, en silencio y quietud, y permite que el Espíritu Santo complete lo que comenzó en tu corazón. En ese momento de paz, alaba y da gracias al Señor por lo que has recibido hoy, por las revelaciones que Él te ha dado, y por la transformación que Él está haciendo en tu vida. No detengas el video ahora. Permite que esta conexión con Dios siga fluyendo, que tu mente se llene de pensamientos positivos, de fe, de esperanza. No lo pongas en pausa, porque en esos últimos momentos Dios puede hablarte de una manera que nunca imaginaste. Aprovecha cada segundo para estar a solas con Él. Gracias por haber llegado hasta aquí, por tu dedicación y tu fe. Te bendigo, y te animo a seguir caminando en la luz de Cristo, y a nunca dejar que tus pensamientos negativos te dominen. Que Dios te siga guiando y bendiciendo grandemente.